Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. Hoy les compartimos una de esas historias que, con frecuencia, nos deja el colonialismo. Nos trasladamos a la isla de Bioko, en Malabo, Guinea Ecuatorial, para relatar el día en que España usurpó la corona a los bubis. Durante el periodo en el que Guinea Ecuatorial aún era conocida como Guinea Española, el territorio estaba compuesto por el área continental de Río Muni y las islas de Fernando Poo, actual Bioko, Annobón, Corisco y los islotes Elobey. En ese momento, el país atravesaba una fase de transición política dentro del contexto del colonialismo tardío, caracterizado por las crecientes demandas de autonomía e independencia en diversas colonias africanas. En los años 50 y principios de los 60, España comenzó a implementar reformas administrativas en sus territorios africanos, influenciada por el movimiento internacional de descolonización promovido por la ONU. En 1959, Guinea Española fue reorganizada como provincias españolas de ultramar. Un cambio que, al menos en teoría, otorgaba a sus habitantes los mismos derechos que a los ciudadanos de la península. Sin embargo, en la práctica, el control político y administrativo permanecía firmemente en manos de las autoridades coloniales españolas, lo que limitaba significativamente el alcance de estas reformas. Hacia 1961, las demandas internas por mayor autonomía se intensificaron, lideradas por figuras locales y movimientos nacionalistas que buscaban establecer un camino hacia la independencia. En respuesta a estas presiones, se creó una Asamblea General en Guinea Ecuatorial ese mismo año, con competencias limitadas en el ámbito legislativo. Sin embargo, el Comisionado General Español mantenía amplios poderes, lo que restringía la capacidad efectiva de este órgano para tomar decisiones significativas. Este periodo marcó un punto crítico en la historia de Guinea Ecuatorial, ya que las tensiones entre las aspiraciones de los líderes locales y la resistencia de las autoridades coloniales reflejaban el complejo proceso de transición hacia la independencia. A pesar de las reformas introducidas, el control colonial seguía siendo el principal obstáculo para el autogobierno, dejando claro que la lucha por la soberanía nacional sería un proceso prolongado y cargado de desafíos. Con este contexto nos situamos en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, con los colonizadores gobernándola el país, y la isla, el rey Malabo no lo iba a tener nada fácil. Los reyes y gobernantes de la isla de Bioko enfrentaron enormes dificultades bajo el dominio colonial. Aquellos que no obedecían eran frecuentemente golpeados, encarcelados o castigados severamente. Tras la detención del líder Bubi Sasebuera por las autoridades coloniales españolas, Malabo fue designado como rey. Este acto representó un poderoso símbolo de resistencia cultural y lucha frente a la opresión colonial, pero la muerte de Malabo Lopelo Melaka, conocido como rey Malabo Pinu, significó el cierre de un capítulo crucial en la historia del pueblo bubi. Falleció el 19 de abril de 1937, a los 100 años, en un entorno marcado por la opresión colonial española. A pesar de haber sido depuesto oficialmente en 1899, fue proclamado nuevamente rey en 1904 como símbolo de resistencia y preservación cultural. Su desaparición no solo marcó el fin de una era, sino también la pérdida de una figura emblemática de dignidad frente a la colonización. Las autoridades coloniales lo encarcelaron, marcando un contexto represivo en el que finalmente falleció. Su muerte no representó solo el fin de un líder anciano, sino también el colapso de una dinastía tradicional que resistió durante años la dominación extranjera. Con su partida, la figura del rey bubi quedó relegada del ámbito político formal, aunque su hijo, Francisco Malabo Beosá, preservó su memoria y legado espiritual hasta su fallecimiento en 2001. Este hecho simboliza la resistencia cultural frente a la imposición colonial. Tras el fallecimiento del último rey bubi, Su Majestad el Rey Malabo, sin que se haya designado sucesor hasta la fecha, se presentó una propuesta por parte del presidente de la Diputación Provincial, don Francisco Javier Alcina de Bosqui, y del alcalde del Ayuntamiento de San Carlos, don Armando Ligero Morote. Dicha propuesta consistía en coronar como sucesor al gobernador general de la región ecuatorial, el vicealmirante de la Armada don Faustino Ruiz González, tomando el lugar del difunto monarca. El alcalde de San Carlos, respetando la sensibilidad cultural del pueblo bubi,
propuso designar al gobernador Motuku como jefe honorable, sin implicaciones sagradas, en lugar de otorgarle el título de Aba Una, máxima dignidad espiritual. Tras consultas con autoridades locales, espiritistas y líderes comunitarios, se acordó realizar una ceremonia que incluyera la entrega de objetos tradicionales como bastón, sombrero, brazalete, trompeta y banda. La controvertida propuesta de entregar una joven virgen como símbolo de pureza fue descartada debido a la falta de consenso y diversidad de prácticas entre los clanes. Este enfoque buscó preservar las tradiciones locales mientras se promovían los lazos culturales con España. El 28 de agosto del presente año, con motivo de la conmemoración del Día de la Provincia de Fernando Poo, se convocó una reunión en la Diputación Provincial de Santa Isabel, a la cual asistieron todos los jefes de los poblados bubis. Durante dicha reunión, se solicitó al señor don Carlos Roberto Jora que procediera a leer un escrito que se adjuntaba al acto. Este documento, según se indicó, estaba encabezado en nombre de todos los jefes bubis, como si hubiera sido elaborado por ellos mismos. Sin embargo, se aclaró que ninguno de los líderes bubis actuales había participado en su redacción, dado que el texto había sido escrito en un tiempo anterior. La lectura del documento y la manera en que se presentó evidencia el intento de legitimar una decisión que, según parece, no contaba con la participación activa ni el consentimiento de los líderes bubis contemporáneos. Este hecho subraya las tensiones inherentes a los procesos de toma de decisiones que involucran tanto a las autoridades coloniales como a las comunidades locales, y plantea la necesidad de un diálogo más inclusivo y respetuoso hacia las tradiciones y derechos de los pueblos originarios. El escrito decía: Excamo, señor, habiendo fallecido el último rey bubi, su majestad el rey Malabo, sin que hasta la fecha se haya designado sucesor, el señor presidente de la Diputación Provincial, don Francisco Javier Alcina de Bosqui, y el alcalde del Ayuntamiento de San Carlos, don Armando Ligero, propusieron la coronación de su excelencia el gobernador general de la región ecuatorial, don Faustino Ruiz González, como sucesor del rey Malabo. Con fecha 28 de agosto de 1961, en el marco de la celebración del Día de la Provincia, el señor Carlos Roberto Jora, quien desempeñaba el cargo de jefe del poblado y presidente de la Junta Rectora de la Cooperativa de San Pedro de Moeri, procedió, siguiendo órdenes de la superioridad, a dar lectura a un escrito cuyo contenido, transcrito de manera literal, se detalla a continuación. Excelencia, ilustrísimos señores, los jefes de los poblados bubis han querido aprovechar esta fecha, que tanto significa para nuestra querida isla, para hacer llegar a Wee un mensaje que representa un grito por algo que nos duele y quema en el alma. Han querido que yo exprese la indignación que siente el pueblo bubi ante las manifestaciones que la prensa se permite realizar en algunas jóvenes naciones, quienes, sin fundamento histórico en que basarse ni un ideario con puntos afines, pretenden que renunciemos a siglos de gloriosa historia hispánica para sumarnos a una aventura que ni nos atañe ni nos interesa. Y nos duele, entre otras cosas, porque con ello se pretende hacer creer al mundo que el bubi carece de virtudes y desconoce lo que son el amor y el sentimiento patrio. Así como hay un solo Dios, también hay una patria y una bandera, y el pueblo bubi los eligió hace tiempo, España y su enseña roja y gualda. Nacimos españoles, queremos ser españoles y moriremos españoles. Y aunque amemos la vida, si llega la hora, no nos importará morir en defensa de nuestra fe y de nuestra patria. Rogamos a Wee que este mensaje se transmita por todos los horizontes de mar, cielo y tierra, para que llegue a los oídos de aquellos que son sordos, no por defecto auditivo, sino por retraso de sus mentes o maldad de sus almas. Que se enteren de que, bajo nuestra piel oscura, laten corazones españoles, y que sabemos comprender y dar el valor exacto a las palabras de aquel hombre que se llamó José Antonio, y que asesinaron en un amanecer sin sol, el hombre que dijo: ser español es una de las pocas cosas serias que se puede ser en el mundo. Deseamos también, Excelencia, rendir un homenaje de gratitud a Este mensaje resalta la identidad, el orgullo y el compromiso del pueblo bubi con España, expresando con fervor su lealtad y arraigo a los valores históricos y patrióticos que consideran fundamentales. Deseamos expresar nuestro más sincero homenaje de gratitud hacia España y su caudillo, y queremos hacerlo a través de vuestra distinguida persona. Reconocemos vuestra sencillez y modestia,
así como vuestra constante afirmación de que la grandeza de vuestros actos y la sabia dirección de vuestro gobierno se deben únicamente al cumplimiento de las órdenes del caudillo. Asimismo, entendemos el profundo amor que el caudillo siente por esta tierra española y no podemos más que aceptar vuestra afirmación. Sin embargo, es importante destacar que existen diversas formas de cumplir órdenes con exactitud. Hay quienes lo hacen con una frialdad que parece más propia de ejecutar sentencias que de servir un propósito superior. Pero vos, Excelencia, siempre impregnáis vuestras acciones del calor humano, del amor genuino y de la rectitud y justicia que define al hombre íntegro, aquel que se ha compenetrado con nuestras necesidades y problemas. Vos nos habéis brindado vuestro afecto, y nosotros respondemos con gratitud y amor hacia vuestra persona. Por ello, Excelencia, deseamos ofreceros lo más valioso que poseemos, a nosotros mismos. Desde este momento, no solo seréis nuestro gobernador, sino también nuestro más querido Motuku. Aceptad, Excelencia, este título como el más sincero homenaje del pueblo bubi hacia España, hacia Franco y hacia vos. Señores, viva nuestro don Faustino. Según el relato presentado, los jefes de los poblados fueron conducidos a una habitación cerrada en un breve lapso de tiempo, donde se les comunicó que para llevar a cabo la coronación era obligatorio entregar ciertos objetos simbólicos del país. Estos objetos eran el sombrero, el bastón, el brazalete y la trompeta, elementos esenciales para el ritual de coronación. Aunque inicialmente se mencionó que estos objetos serían ofrecidos como un regalo, posteriormente se envió un telegrama que parece contradecir esta afirmación, generando cierta confusión respecto a las verdaderas intenciones detrás de esta solicitud. Este cambio en las condiciones podría interpretarse como una estrategia para asegurar la obtención de dichos objetos, dejando entrever un trasfondo político o cultural significativo. La situación plantea interrogantes sobre la dinámica de poder y la importancia simbólica de estos elementos en el contexto de la coronación. El telegrama que se envió decía lo siguiente: el día de hoy, en la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas en Madrid, se llevó a cabo una importante diputación presidida por el gobernador general. En esta reunión participaron todos los alcaldes, autoridades locales, jefes de poblados y presidentes de cooperativas de Fernando Poo y Annobón. Durante el evento, los representantes de las comunidades bubis y annobonesas reafirmaron su lealtad al generalísimo, siendo representados por el gobernador, quien ha sido proclamado como Botuku, es decir, jefe de los bubis. Se solicita a Sesto que informe al señor ministro y que a su vez eleve esta información al caudillo. Le saluda atentamente Alcina, presidente de la Diputación. Tras la coronación, se hizo el acta de la reunión que decía lo siguiente. El acta, fechada el 12 de noviembre de 1961 en el poblado de Santiago de Baney, isla de Fernando Poo, expone las deliberaciones y decisiones tomadas por los jefes presidentes de las juntas vecinales de diversos poblados bubis respecto a la condecoración propuesta para el gobernador general de la región ecuatorial, en reconocimiento por su labor durante 13 años al frente de su cargo. El documento refleja un profundo análisis sobre la pertinencia y simbolismo de los objetos inicialmente sugeridos para dicha condecoración, que incluían un bastón, sombrero, brazalete y trompeta, todos ellos representativos de la tradición bubi. Tras considerar el impacto de la propuesta, los líderes decidieron modificar el acuerdo inicial, argumentando que una condecoración exclusivamente representativa de Fernando Poo podría generar divisiones entre esta isla y la provincia de Río Muni, ambas partes de la región ecuatorial. Reconocen que los logros del gobernador general, como la construcción de carreteras, escuelas y hospitales, han beneficiado tanto a Fernando Poo como a Río Muni, promoviendo la unidad regional. Por ello, proponen obsequiarle una medalla de oro que simbolice la unión de las provincias mediante un diseño que incluya sus mapas. El acta también subraya que los objetos tradicionales bubis mencionados no pueden ser otorgados a personas ajenas a la comunidad bubi sin el consenso unánime de los pueblos, respetando las leyes naturales de la tribu y el legado de sus monarcas. Además, se establece que la imposición de la medalla tendrá lugar el 25 de julio de 1962, día de Santiago Apóstol, patrón de España. En un anexo fechado, el 5 de diciembre de 1961,
el pueblo bubi manifiesta su descontento con la proclamación de Fernando Poo como provincia española, alegando que dicha decisión fue tomada sin consulta previa. En este documento, se solicita al Estado español que interceda para garantizar su independencia absoluta, expresando su deseo de libertad y rechazo a la opresión que sienten bajo el régimen vigente. Además, instan a que se rectifique públicamente la información difundida sobre el asunto, reafirmando su postura ante el mundo. En conjunto, el acta refleja el esfuerzo por equilibrar el respeto a las tradiciones locales, la unidad regional y el reconocimiento a las autoridades, mientras se plantea una demanda clara de independencia por parte del pueblo bubi. Ante las falsedades promovidas por los españoles al coronar como rey de los bubis a un español, Faustino Ruiz González, el pueblo bubi expresó su indignación mediante un contundente manifiesto. Este documento, fechado el 5 de diciembre de 1961 en Fernando Poo, Guinea Española, refleja el profundo rechazo de la comunidad hacia las decisiones impuestas por el régimen colonial. La proclamación de un rey sin consulta ni consentimiento del pueblo bubi simbolizó una grave falta de respeto hacia su autonomía y tradiciones. Este hecho marcó un momento clave en la lucha por sus derechos y reconocimiento. El manifiesto decía: el pueblo bubi, caracterizado por su fuerte sentido de identidad y patriotismo, expresa en este texto su rechazo categórico a las imposiciones coloniales y a la falta de reconocimiento de su soberanía. La petición central del manifiesto es clara y contundente: la concesión de una independencia absoluta que permita a esta comunidad vivir en libertad y autogobernarse, lejos de la opresión y de decisiones arbitrarias que no reflejan la voluntad del pueblo. En este sentido, los firmantes del documento apelan a la alta superioridad, solicitando su intervención para corregir lo que consideran una injusticia histórica. Además, exigen que se desmienta públicamente el comunicado emitido en su momento por la emisora de radiodifusión de Fernando Poo, el cual, según ellos, tergiversó la realidad de los hechos y proyectó una imagen distorsionada de la situación ante el mundo. La reacción del pueblo bubi, como se evidencia en este manifiesto, no solo refleja su inconformidad con el sistema colonial, sino también su determinación por recuperar el control sobre su destino. La proclamación de Fernando Poo como provincia española, sin consulta previa, es vista como una afrenta a su identidad y a su derecho legítimo de autodeterminación. Por ello, el texto subraya la necesidad de que se escuchen sus súplicas y se respete su voluntad. La resistencia del pueblo bubi ante la posibilidad de un rey español fue admirable. Los clanes se unieron, y en el horizonte se vislumbraba una rebelión. Los colonizadores, al notar la creciente reivindicación del pueblo, iniciaron una campaña de manipulación, afirmando que los Fang, la etnia mayoritaria en Río Muni, eran más obedientes y recibían mayores beneficios del régimen. Sin embargo, estas estrategias fracasaron, ya que los bubis conocían bien el carácter de los Fang y no se dejaron influenciar. A pocos días de la inauguración de la Casa Consistorial de San Carlos y la techumbre del Club Náutico, el presidente del club fue notificado sobre una carta dirigida al gobernador de Guinea Española, solicitando la anulación del nombramiento. Aunque la oposición no logró cancelar el evento, el gobernador, consciente del riesgo de una revuelta generalizada en la isla, decidió declinar el nombramiento debido a compromisos en la península y su próxima salida del cargo. Finalmente, el 18 de diciembre, abordó un vuelo de Iberia, recibiendo una emotiva despedida. La decisión del gobernador de adelantar su viaje refleja su firme compromiso con sus responsabilidades y la gestión eficiente de su transición, prefiriendo renunciar al título de rey de los bubis antes que enfrentar una revuelta. Esta es la historia de las coronas africanas, coronas violentamente arrebatadas, no suavemente pasadas. Estas coronas se convirtieron en trofeos para los conquistadores, no en símbolos de orgullo. Un tipo de poder, armado con cañones y contratos extranjeros, decidió que otro tipo tenía que terminar. En Londres, un rey es coronado y el mundo aplaude. En Malabo, un rey fue destronado y el mundo no le hizo caso. La historia de las monarquías europeas es una línea grande e ininterrumpida. Las monarquías africanas, a menudo borradas, su caída enmarcada como algo inevitable. Una historia conserva el patrimonio, la otra lo borra. Una es una coronación, la otra
una conquista disfrazada de progreso. Hemos sido condicionados a aceptar este doble rasero. Entonces, cuando vemos el esplendor europeo, deberíamos preguntar, ¿de quiénes fueron las historias enterradas para que ésta brillara? Por cada trono celebrado, hay uno robado acumulando polvo, con la memoria de su gente suprimida. Aquí es donde comienza nuestra historia. Muchas de estas historias son desconocidas para el pueblo español. Aquí, en Trivix, el canal de la cultura, las compartimos exclusivamente para ustedes. Apóyanos con una suscripción, dale like y síguenos para disfrutar de más contenido único. Nos vemos, guerreros.